Estamos en el medio de un paro, lo que nos demuestra que la cosa todavía no se ha arreglado y por eso queremos charlar con Oscar Vallejos, que es el secretario general de ADUL que nos atiende a esta hora. Oscar, un gusto, soy Guillermo Smith, aquí desde Radio Nova con Sheila Vallejos, Sheila Escobar, te saludamos, perdón. Bienvenido. ¿No lo tenemos? ¿Se nos cortó? Bueno, ya vamos a saludarlo a Oscar Vallejos de ADUL, seguramente con quien vamos a charlar a propósito de esta semana de paro que está llevando adelante la docencia universitaria, no solo en Santa Fe, sí, en el marco de un conflicto que lleva ya mucho tiempo. Pero bueno, ¿cómo venimos? Lo tenemos ahí, recuperamos la comunicación. Oscar, ¿cómo estás? Soy Guillermo Smith, aquí junto a Sheila Escobar, te saludamos. Bienvenido a Nova. Hola Guillermo y Sheila, gracias por comunicarse. Bueno, Y Oscar, por abrir esta capa que, como bien vos decís, permite comprender la complejidad de la situación sí, universitaria, ¿no? Que es un momento de mucha intensidad por la crisis que atravesamos en la universidad, por el modo en que el gobierno opera, digamos, tanto lo que uno podría decir, las políticas para hacer que la realidad tome cierta forma, eso es hacer sí, política, y también opera discursivamente. Entonces, y también tenemos una realidad que es una realidad judicial, que es cómo se está llevando adelante el conflicto con el gobierno en una esfera también específica del Estado, que es la justicia. Así que tenemos todas esas capas. Mientras nosotros estamos llevando un paro, porque era coherente sostener un paro que teníamos nosotros resuelto, votado, como a veces se suele decir, y el paro se vota, esto también es importante, porque se consultan las bases, se hacen las asambleas, se hacen las consultas, y así se va construyendo nacionalmente una medida de fuerza. No es una medida de dirigencia, digamos. Y entonces, lo mismo pasó con el debate sobre una propuesta salarial que hacía el gobierno nacional, y que esa propuesta además tiene un componente vinculado con el financiamiento de las actividades universitarias, es decir, de la docencia, la investigación, la extensión y los hospitales universitarios y las becas. O sea que en la propuesta que hizo el gobierno y en el modo en que la hizo, contempla estos tres aspectos: un aspecto salarial, un aspecto vinculado a los recursos que se necesitan para sostener las actividades universitarias, y las becas estudiantiles. Y lo que nosotros discutimos centralmente tenía que ver con lo salarial, por supuesto, porque ese es el núcleo de nuestras preocupaciones. Ahora, nosotros decimos que hicimos todo este tiempo, estuvimos luchando por el salario y por la universidad pública. El salario está dentro de un proyecto universitario. De hecho, nosotros decíamos que el gobierno ataca a la universidad de un primer momento, y eso fue los primeros meses del gobierno, donde el gobierno alargaba el mensaje de que la universidad había prácticamente que cerrarla y no movía un ápice para resolver los problemas graves, a hacer una forma de ataque a la universidad mucho más opaco para la ciudadanía, porque atacó los salarios de quienes trabajamos, de docentes y de no docentes, y atacó las becas estudiantiles. Y entonces los dos sectores éramos, insisto, más opacos. Y después empezó a mandar fondos mínimo, y entonces, bueno, pasamos de no poder pagar la luz a pagar la luz. claro. No se puede pagar la luz. Pero lo que no se puede es tener los reactivos para que un laboratorio de química enseñe a sus estudiantes lo que se tiene que enseñar. Claro. ¿No? Entonces, si alguien que está, imagínate, formándose en bioquímica, no tiene el entrenamiento del trabajo en el laboratorio, tiene un 20% de su formación, lo que puede aprender en los libros, pero el 80% lo aprende en prácticas de laboratorio, y eso requiere insumos, requiere docentes, requiere de muchos recursos. Nosotros, insisto en esto, nosotros tenemos una carrera que se llama Ingeniería en Inteligencia Artificial. ¿Cómo vamos a sostener una carrera que está en la frontera tecnológica y nosotros no podemos tener computadoras en la facultad? ¿Me explico? Entonces, Sí, ese es el sí, ataque que el gobierno hace, y entonces dicen, bueno, el gobierno está mandando los fondos. Sí, está mandando los fondos
para que haya muerte por inanición, digamos, ¿no? Es decir, Claro, no claro, se claro. cobran los sueldos y los docentes renuncian, Es una no estrategia se pagan perversa, las Oscar. becas y los estudiantes no pueden llegar a la universidad Claro. y no puede haber recursos para sostener aquello que es clave. Es efectivamente una estrategia perversa porque vuelve opaco a la ciudadanía lo que en realidad hace, que es atacar la universidad para, si no cerrarla, que fue el primer impulso, Ujú. reducirla a unas condiciones que, cuando uno mira la historia de la universidad, no se parecían bastante a la universidad de la dictadura, una universidad pequeña, que no se puede hacer investigación, que solamente enseña títulos profesionales y que las carreras de investigación están muy reducidas. ¿Por qué están muy reducidas? Porque las carreras de investigación requieren enormes recursos, tanto materiales, insisto, laboratorios, equipamiento, como recursos humanos altamente calificados. Y entonces ese es el ataque que está sucediendo, y entonces la disputa que nosotros estamos dando con el gobierno es en todos esos frentes. Ahora, esto que pasó la semana que pasó, valga la redundancia, eh, significó que el gobierno, después de la marcha del 12 de mayo, que nosotros hicimos y protagonizamos, y que el gobierno hizo todo para que esa marcha no tenga la potencia que tuvo, la marcha tuvo esa potencia y el gobierno en estas condiciones, que son las que son, digamos, con imagen, perdiendo imagen positiva, con menos apoyo ciudadano, el gobierno dice, bueno, tenemos que arreglar ahora. Además tenían la situación judicial en manos de la Corte, tenemos que tratar de dar un paso para que la ciudadanía vea que algo estamos haciendo. Claro. Y ahí abrió un camino de negociación. Por supuesto, no son los tradicionales, como este gobierno hace. En lugar de cumplir la institucionalidad, inventa formas nuevas de, 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 de negociar o de convocar a lo que hay que resolver. Entonces ahí apareció esa propuesta del 21,33% sobre el salario de junio, que era, nosotros cuál era la propuesta anterior que el gobierno hacía. Hacía 12,3% dividido en 3 cuotas, ¿no? Sí. Y ahora la propuesta del gobierno era del 21,33 en una sola cuota a junio. Y antes era sobre el sueldo de diciembre. Digo esto ¿por qué? Porque el gobierno hizo todo lo posible para no avanzar en nada. Y el gobierno, nosotros derrotamos al gobierno. Insisto eso. Nosotros, o como también se suele decir, le torcimos la mano al gobierno. Le torcimos la mano al gobierno todo lo que nosotros queríamos, que era el 50%, que es lo que la ley establece. No se llegó a eso. Pero el gobierno tuvo que negociar y salir del 12,3 en 3 cuotas a aplicable sobre el salario de diciembre, o sea, cada 4% que se aplicaba se calculaba sobre el sueldo de diciembre. ¿Me explico? Claro. Y ahora se obtuvo el 21,33 que se calcula sobre el salario del mes de mayo, o sea, el del mes anterior, y además impacta en el aguinaldo. Eso, cuando apareció eso, nosotros como dirigentes de la CONADO Histórica, ¿qué dijimos? Bueno, si aparece eso, es un porcentaje que la docencia lo tiene que evaluar. Claro. Y eso es lo que se bajó a las asambleas. Una vez que el gobierno formalizó esa propuesta, nosotros ¿qué dijimos? Eso lo va a evaluar, no vamos a ser los dirigentes lo que digamos sí o no. ¿Me explico? Va a ser la base, va a ser el docente que está sosteniendo todos los días los paros. Yo también soy docente y sostengo los paros, pero te quiero decir, había que llamar a asamblea y eso tenía que ser fruto de un proceso de análisis y de decisión de lo que se llaman las bases generalmente, ¿no? Oscar, cada docente analiza eso. Ahora escuchando toda esta situación que vos planteás, digo, pese al rechazo y el paro y todo lo que ustedes están organizando, ¿puede el gobierno hacerlo efectivo por decreto este aumento? El gobierno ya hizo efectivo el decreto, el aumento. ¿En qué sentido? Llegó ayer el instructivo de liquidación. Bien, o sea, está todo en marcha. ¿Qué quiere decir? Claro. O sea que el 21,33 se va a aplicar sobre esto, se va a cobrar el aguinaldo a fin de mes para nosotros, en otras universidades pagan distinto, acá se va a cobrar salario de junio y el aguinaldo con el 21,33% encima, digamos, ¿no? De incremento.
Y entonces también eso hace que la discusión tenga otro orden tome otro Claro. cariz, porque uno ya no, bueno, tiene el 21,33 y eso se va a evaluar ahora. Y entonces la gente va a decir, bueno, ¿cómo impacta? Vuelvo a decir, lo que correspondiera era un 50 y se obtiene el 21. Entonces, pero ese 21 en una situación de mucha precariedad salarial, mucha necesidad, muchos docentes haciendo pluriempleo, como ustedes saben, manejando taxis de plataforma y con muchas deudas encima, bueno, decían, esa fue la parte que evaluó que la propuesta era aceptable para seguir luchando, no como fin como el acuerdo como ustedes presentaron. No es que acá había un acuerdo, sí, el gobierno presenta y todos acordamos, decimos, no, se agarraba esto y se seguía en la disputa porque lo que corresponde es el 50. Bien. Entonces, ese era el debate. Ahora, se va a cobrar porque esto también es parte de un contexto cambiante, porque también se planteaba que el gobierno iba a extorsionar. ¿En qué sentido? O firmábamos todas las organizaciones o no se pagaba. ¿Me explico? Entonces se estaba viendo cuál iba a ser la señal del gobierno. ¿Cuál fue la señal del gobierno nacional? Mandó el instructivo de liquidación ayer, a la tarde llegó a las universidades. Y entonces la docencia está sabiendo con cierta previsión que acaba de tener un incremento salarial. En lugar del 1,7, como fue el último mes que tuvimos nosotros, vamos a tener el 21,33. ¿Eso va a arreglar del todo las cosas o va a arreglar en parte? Es lo que se va a evaluar y la gente cuando se encuentre con ese incremento en el bolsillo sabrá evaluar mejor, ¿me entiendes? Sí. Por lo pronto sabemos que incluso estamos diciendo esto, no se está reclamando aumento salarial, lo que se está reclamando es que el salario no pierda con la inflación, eso es lo que se está reclamando, es lo que la ley establece, ¿me explico? Porque nosotros tenemos cargos bajos, y entonces como tenemos cargos bajos, es como lo que pasa en las becas. Las becas están en 35.000 pesos, ¿me explico? Si a eso le aplicamos el 50%, ¿cuánto te da? Y te da 50.000, se pasa de 37 a 50. Claro. No resuelve eso. Entonces, nosotros tenemos una situación salarial que hay cargos que son de dedicaciones simples, se llaman, que es la mayoría, porque la universidad cuando necesita convocar a docentes, en lugar de convocar a los cargos de 40 horas o de 20, convoca de 10, y entonces la mayor cantidad de docentes tiene cargos simples y son los salarios más bajos, porque solamente te pagan por 10 horas, aunque vos trabajes mucho más, porque el trabajo académico es mucho más que 10 horas, pero te pagan como un equivalente de 10 horas. Entonces, para esos salarios, el 21% no significa en términos del número un gran aporte. Eso es así, ¿me explico? Pero el 50% tampoco lo iba a hacer. ¿En qué sentido? En que los salarios son bajos. Por eso es que se estableció lo que nosotros llamamos una garantía salarial. Es decir, un piso que dice, bueno, ningún docente puede cobrar menos de acá. Y eso sí tuvo más incremento que el 21,33. Entonces, no recuerdo ahora las cifras exactas, pero, por ejemplo, si se calculara el 21,33, el salario de alguien que trabaja 20 horas, un cargo semi se llama, sería de 540.000 pesos. Y ahora, por esa garantía, va a ser de 750.000 pesos. Entonces, cuando se aplica, casi llega al 1,5 millones, cuando sería el cargo total. Uh-huh. Entonces, eso está mejor que si solo se aplicara el 21,33. Entonces, para los cargos que menos cobran, se logró incluso esa mejora, es la mejora en la garantía salarial. Pero Oscar, hay que evaluar, insisto, hay sí. que evaluar todo. Sí, Hago sí, esta sí, explicación sí. para que se entienda bien la complejidad que hay en esto que está pasando. No, pero es que esa también es la idea de la nota, digamos, entender nosotros y trasladarle eso a la gente por esto que decía, vivimos en un momento en el cual a veces nos quedamos con un título, con una declaración simplemente, y hay casos en los que corresponde profundizar para entender bien qué es lo que hay en el núcleo de la discusión, ¿no? Exacto.
Bueno, Entonces, nosotros vamos a tener ese escenario, estamos de paro, el paro tiene condiciones particulares también porque estamos llegando al fin del cuatrimestre, eso a nosotros como docentes nos compromete, los estudiantes también han hecho el esfuerzo de sostener el cuatrimestre en este tiempo, con mucho menos clases, estudiando por su cuenta, armando grupos de lectura, ¿se entiende? Los estudiantes también han hecho el esfuerzo de sostenerse en la universidad. sí. Y entonces también nosotros cuando tomamos las medidas miramos ese aspecto, porque ustedes habrán también escuchado que había planteos importantes por un paro por tiempo indeterminado. Y entonces el debate fue también ese dentro de la universidad. Un paro por tiempo indeterminado dejaba afuera a los estudiantes. Y finalmente la posición mayoritaria, una posición en la que yo mismo como docente acordaba, fue hacer paros de una semana, volver, reorganizar, dar las clases, indicar a los estudiantes cómo tienen que hacer. Y ahora estamos llegando al fin del cuatrimestre. ¿Y qué tiene que ver eso? Los estudiantes están haciendo los parciales, están terminando los trabajos para a veces promocionar las materias. Y ese es un momento delicado. Entonces, mucha gente está haciendo el paro en ese contexto y eso le da un carácter particular. Eso en preuniversitarios también se está notando. Y entonces el paro está para dar una señal de que el conflicto existe, que el conflicto no se ha resuelto, que nosotros como docentes y la comunidad universitaria en general, me parece, estamos dispuestos a seguir luchando por lo que nos corresponde. El 21,33 no va a resolver todos los problemas, necesitamos que se aplique la ley y hay que dar una señal clara al gobierno, a la Corte Suprema de Justicia y también a la sociedad de que la universidad tiene un compromiso enorme por hacer que la universidad sea lo que debe ser, que es una institución de mucho prestigio y que pueda producir conocimiento como si estuviéramos en las mejores universidades del mundo, porque eso es lo que nos merecemos.